Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición que nos podamos conectar nuevamente, ¿verdad? Qué gozo el que hay en mi corazón, ya que Dios ha sido bueno con nosotros, con cada uno por nombre. Amén. Vamos a trabajar este día, hermanos, con el tema del periodo de la gracia. Le invito a que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y orarle al Señor que nos dirija en todo momento, que vaya adelante en nuestras vidas, al Espíritu Santo también. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por la oportunidad que das, Padre, de que podamos conectarnos a través de este medio, Señor, de una manera espiritual, Padre. Bendigo la vida de todo aquel que está escuchando, Señor, tu palabras, primeramente, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo vaya adelante en nuestras vidas en todo momento y nos enseñe, Padre, más de tu palabra, más de tu escritura, Señor. Edifícanos como tu cuerpo, Padre bendito. En el nombre de Jesús confiamos, Padre, que pronto volveremos a encontrarnos, Señor. Volveremos a alabar tu nombre. Tus planes son buenos y perfectos para nuestra vida, Señor. Da la sabiduría necesaria a cada uno para poder comprender y escudriñar más tus escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio con este tema escatológico. Pero antes de hablar de la gracia, vamos a hablar un poco de los antecedentes de lo que ha sucedido con el hombre alrededor de todo este tiempo que llevamos acá en la tierra. Amén. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3 versos 6 al 8 en la versión PDT, Biblia para todos. Dice así: Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Como si se les abriesen los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera en medio de un ventarrón. Retumbaba la voz del Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor entre los árboles. Algo que me gustaría destacar acá era de que cuando estaba en esta ocasión, que era Adán y Eva, dice que cuando comieron de la fuente de este árbol estaban desnudos. Hermano, esa palabra desnudez es la H2244 en el hebreo, que significa esconderse, es apagar, ocultar o endurecer. En el momento en el que ellos dos consumen de este fruto, lo que sucede en sus vidas es un apagón espiritual. Por eso es que decidieron esconderse, ocultarse, y al mismo tiempo pasa un endurecimiento en su corazón, hermano. Acá en este momento es cuando el pecado entra en la humanidad. Acá le coloqué una cadena de pecado, donde Satanás en la forma de la serpiente, hermano, incita a la mujer incita al hombre y el hombre, por ende, a toda la humanidad. Esta es una cadena que sucedió desde el principio de la tierra. Le estamos hablando ahora de antecedentes, hermano. Acá empieza también la separación del hombre con Dios. En Génesis 3:9 dice que el hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín. Adán le responde a Dios y le dice: hey, yo escuché que tú estabas en el jardín y me asusté, tuve miedo porque estaba desnudo. Se sentía mal por lo que había hecho. Entonces Dios le preguntó que quién le había contado a él que estaba desnudo y si había comido del árbol, que le dijo que no. Y entonces el hombre le responde: la mujer que me dice por compañera me dio del fruto. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué esas tenemos? Y la mujer le respondió: la serpiente me engañó. Porque ese es el trabajo de Satanás, que el Señor lo reprenda: engañar a los hijos de Dios. Vemos, hermano, que la simbología de este texto
es que el jardín simboliza el paraíso. Ellos estaban en el paraíso, pero el pecado, hermano, marca la desnudez en el ser humano y automáticamente que ellos consumieron del pecado, tal vez no fue tanto el fruto, sino que la desobediencia que ellos le tuvieron a Dios. Acá le coloqué un esquema donde hay un puente y está Dios y la humanidad. En el momento que el ser humano peca, hermanos, este puente se destruye y no existe una conexión directa. Realmente lo que destruyó ese puente fue la desobediencia. La desobediencia marcó la separación. Quizás dirá usted, pero es que el diablo influyó. Sí, el diablo influyó, pero no los obligó. Realmente la desobediencia es la que separa a Dios de la humanidad. Y acá comenzamos a ver, hermanos, cómo es el orden genealógico de lo que sucede. Dios empieza trabajando con Adán, luego con Abel y Caín, luego con Noé, con Abraham, con Isaac, con Esaú y Jacob. Y a Jacob Dios le cambia el nombre y lo llama Israel. De aquí donde nacen las tribus y nace la nación de Israel. Si se da cuenta, todo lo que está en negro son personas unitarias, solo uno. Pero cuando llegamos a Israel ya se vuelve algo masivo, ya son más personas. Entonces, lo que activa la ley, hermano, vamos a hablar también de la ley. Lo que activa realmente la ley es esto, de que hayan muchas personas, de que ahora hay más gente y cada quien quiere dar su opinión. Cada uno decide tomar caminos distintos, porque cuando Israel estuvo en el desierto, cada israelita tomaba decisiones por su cuenta y muchas veces no le preguntaban a Dios. Entonces él decide plantar lo que es la ley. Y he aquí que empieza el periodo de la ley. En Éxodo capítulo 20, 21, 22 y 23 comienza la ley y ahí Dios da los mandamientos y da otras leyes también. Sin embargo, el Señor muestra el perdón de pecados a través del sacrificio de animales. En el capítulo 24, versos 6 y 8, dice que Moisés colocaba sangre que se había sacrificado de algún animal sobre el altar. La sangre estaba sobre el altar. Luego tomó el libro donde estaba escrito del pacto y se lo leyó al pueblo. Y mira la respuesta del pueblo. Fue: cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿Por qué dicen esto? Porque sabían que desde el principio lo que separó al hombre de Dios fue la desobediencia. Sin embargo, ahora le dicen: hey, sí vamos a obedecer. Después dice, Moisés recogió la sangre que tenía en las vasijas y roció al pueblo. Esa sangre es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Vemos varios puntos acá, le coloqué 4. Número 1, el perdón de pecados era a través del sacrificio. Si alguien quería que lo perdonaran, tenían que hacer un sacrificio en el altar. Número 2, es el altar del incienso que menciona acá. Ese altar se encontraba en el tabernáculo de Moisés. El altar del incienso simboliza las oraciones del pueblo. Cada vez que alguien tenía una súplica o una petición con el Señor, llevaban este altar y lo activaban. Número 3, la obediencia que le decía, ¿verdad? 4, el rociamiento con sangre. El rociamiento con sangre simboliza un pacto. Estamos asentando las bases, hermano, para ver más adelante lo que es la gracia. Luego viene el tiempo cumplido de la ley. Dice en Oseas capítulo 6, verso 6, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. El Señor se había dado cuenta, hermanos, que como en los días de Noé, el hombre es pecador por naturaleza. Había establecido un periodo de ley, había puesto a los sacerdotes, había puesto a jueces, había colocado reyes, hermano, y el pueblo no entendía.
se dio cuenta y dijo, bueno, yo me reconozco que los hombres son de esta forma. Y da un propósito en el libro de Romanos, el por qué la ley. En el Romanos 7:7 el apóstol Pablo dice que si la ley es pecado. Y el apóstol dice, no, la ley no es pecado. La única manera de saber qué es el pecado, por ejemplo, no sabía lo que significaba desear lo que no me pertenece. Pero la ley decía, no desees lo que no te pertenece. Y solo entonces fue cuando la entendí. Nos marca, hermano, de que la ley era la que nos daba a conocer, la que nos da a entender qué es el pecado, qué es lo que desagrada a Dios. Porque si yo conozco qué es lo que desagrada a Dios, hermano, si yo sé que hay una manera de que este puente se rompa, de que mi conexión con Dios se rompa, que es el pecado, si yo ya sé eso, voy a tratar de evitarlo. Voy a tratar de alejarme de eso. Porque si yo sé que va a botar mi conexión con Dios, prefiero no practicarlo. Prefiero no participar para mantener mi comunión con Dios. Entonces, ese es el propósito de la ley. Dios acá le coloqué también que ya no quiere sacrificio, quiere obediencia y que lo conozcamos a Dios. Hay una diferencia acá, hermano, quiero marcarla. Que conocer a Dios es distinto de conocer de Dios. Porque muchas personas pueden decir, yo conozco de Dios, sé que es grande, sé que creó el universo, pero conocer a Dios verdaderamente es tener una comunicación con Él y una comunión. En conclusión, hermano, en conclusión de todos esos antecedentes que vimos de la ley, desde el principio con Moisés, con el pueblo de Israel, hasta ahora, la conclusión es que la ley sirve para conocer qué es lo que no agrada a Dios, como lo menciona acá el apóstol Pablo. Sin la ley no hubiéramos conocido que estaba bien o que estaba mal. Te invito a que también puedas leer el libro de Gálatas, capítulo 3, completo ese capítulo, porque habla bastante del propósito de la ley y habla el por qué Dios establece la ley. Gálatas 3, hermano. Pasando al siguiente tema, al siguiente punto, es el fin de la separación de Dios y el hombre. Como vimos, la desobediencia del hombre lo había separado de Dios. Sin embargo, acá en Romanos 8:3 dice, lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana. Mire qué interesante es esto. Porque dice lo que la ley no podía hacer. La ley no pudo hacer varias cosas, hermano. Lo que la ley no podía hacer, no pudo contra la naturaleza del hombre. Como le mencionaba, Dios dijo, bueno, naturalmente Él es pecador. Dios lo hizo al enviar a su Hijo. Lo que la ley no podía hacer, ponga atención en eso que le estoy subrayando acá de celeste. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo al enviar a su Hijo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios sí lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Qué profundo es esto, hermano. Si nos ponemos a meditar, es cierto. Jesús vino acá a la tierra y vivió la misma vida que usted y yo vivimos. Quizá en su época no había celulares, internet, no había este tipo de comunicaciones, pero habían otras más fuertes, hermano. Era la persecución de los judíos. En la época de Jesús, el pueblo de Israel estaba oprimido por Roma. Él vivió lo que nosotros mismos también hemos vivido. Y tuvo las tentaciones incluso más fuertes, hermano. Porque si nos ponemos a pensar, Jesús fue tentado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Y no fueron tentaciones simples de, estás en ayuno, come un poquito. No, Jesús literal se fue al desierto y Satanás le hizo
imaginar tantas cosas. Lo tentó de muchas maneras. Sigue diciendo, lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado. Y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Veamos esto. Aquel puente que una vez fue destruido por la desobediencia, aquel puente que marcaba la unidad de la humanidad con Dios, fue restablecido por Jesucristo. Ahora ese mediador, ese puente, hermano, entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Acá empieza el fin de la separación de Dios. Ya no estamos separados de Dios. Ya hay una comunión más cercana. Ahora con el hecho de que usted cierre sus ojos, doble sus rodillas, o si no puede doblar sus rodillas, ahí cerrar sus ojos y decirle, gracias Señor, porque a través de Jesús ahora yo tengo más cercanía contigo. Aunque el pecado antes, la desobediencia había destruido ese puente, Jesucristo lo vino a rehacer. Hay que hacer una aclaración con esto. Jesucristo no quitó la ley. Él no dijo, voy a quitarla, no va a valer nada, se va a hacer a un lado. No, Jesucristo lo que hizo es que Él la cumplió, hermano. Él, le coloqué acá un ejemplo, es nuestro abogado frente al Padre, para que interceda por las faltas y o deudas que tenemos. Qué hermoso es esto, hermano, porque lo que hizo Jesús fue de que si nosotros, vea esto, si nosotros le debíamos a Dios por nuestras faltas, según la ley, hermano, la paga del pecado era la muerte. Entonces nosotros, como éramos pecadores, debíamos esa cuenta. Pero como Cristo es nuestro abogado, lo que hace es pagar por nosotros. Jesús pagó por nosotros la cuenta que nos tocaba a nosotros cancelar. Esto, hermano, da origen a los preparativos de la gracia. En Romanos capítulo 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los que creemos en Jesús ya no vivimos bajo la ley. Hermano, entonces no la tengo que cumplir. No tengo que participar en la ley. No porque Jesús ya participó por ti. No porque Él ya la cumplió por ti. Tú ahora lo que tienes que hacer y yo lo que ahora tengo que hacer es agradecerle, adorarle, bendecir el nombre del Cordero, Jesús. Le coloqué acá 2 puntos, la ley y la gracia. En la actualidad, los que viven bajo la ley son los judíos, algunos, y también israelitas, algunos israelitas. ¿Por qué le digo esto? Porque en la época de Jesús, los mismos fariseos, escribas y saduceos le entregaron. Estos fariseos, escribas y saduceos, inclusive los sacerdotes, hermano, los levitas, ellos eran judíos y también israelitas. Ellos no creyeron en Jesús. Y si aclaramos que los que creen en Jesús no viven bajo la ley, pero como ellos no creen, ellos sí viven bajo la ley. También los inconversos y quienes no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Acá, hermano, es un punto muy importante. Quienes no reconocen a Jesús como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, hay muchas sectas, hermano, ideologías que consideran que Jesús solo es un profeta más, o que consideran que Jesús era alguien que influenciaba mensajes positivos. Y eso es totalmente erróneo. Jesús es el Hijo de Dios, el único que le dio la salvación. Aquel que intercede por usted y por mí es Jesús. No es otro hombre con un título religioso, solamente Jesús. Por eso es importante reconocerlo.
Si alguien dice, es que yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios porque no hay forma científica, hermano, esa persona vive bajo la ley. La gracia. Nosotros como iglesia vivimos en la gracia. Quien crea que Jesús es el Hijo de Dios, vive en la gracia, hermano. Continuamos. En el libro de Lucas capítulo 1, verso 30 al 31 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia. Mire cómo es esto, ¿verdad? El ángel la visita y le dice, hey, tú has hallado gracia delante de Dios, y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Otra versión dice, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Acá le hice una comparación, hermano. ¿Se acuerda de la cadena del pecado? La coloqué aquí y la paro. Satanás indujo a la mujer indujo al hombre y el hombre a la humanidad. Sin embargo, en la cadena de la gracia, Dios, a través de la mujer, a través de María, tiene a Jesús. Y a través de Jesús viene la gracia hacia la humanidad. Lo que quizás Satanás una vez hizo, Dios lo borra. Lo que quizás una vez hizo Eva, María lo borra. No le estoy diciendo María tiene que ser adorada o tiene que ser una gran importancia. No, fue un vaso que Dios utilizó. Lo que hizo Adán en su tiempo, Jesucristo lo borra. Él es quien cumple eso. Y la paga del pecado para la humanidad, que antes era muerte, ahora ya no, ahora es vida. Ya vamos concluyendo, hermanos. El propósito de la gracia. Antes de llegar a esta fe, la ley nos custodiaba, dice en Gálatas 3:23, como a prisioneros. Miren, la ley nos aprisionaba a nosotros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado es que ahora, a través de la fe, seamos salvos. Dice en Efesios 2:28, por gracia vosotros sois salvos por medio de la fe. Esto no procede de usted, sino que es don de Dios. Lo que activa la gracia, como le decía, es creer en Jesús. La gracia es el don más grande que existe, ya que es un regalo. Los dones son regalos, pero en este caso no es un don del Espíritu. La gracia es un don de Dios. ¿Cuándo inició la gracia? Aquí viene la pregunta. Todo lo que hablamos antes era como la base, ahora ya entramos al tema. La gracia inicia, dice Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo. Y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todos los sentidos. Él reconcilió a la humanidad con Dios. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. La gracia inicia con la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque dice acá, Él dio comienzo a todo y fue el primero en ¿qué? En resucitar de la muerte. Si Él le da comienzo a todo, el inicio de la gracia es la resurrección de Cristo. Y a través de su sangre hay un nuevo pacto. ¿Se acuerda cuando hablamos del pacto? Que el rozamiento de sangre, aquí se lo puse el punto 4, el rozamiento de sangre es un pacto. Entonces ahora con la sangre de Cristo también es un pacto. Hasta hoy han pasado 2020 años de gracia. 2020 años en el que el Señor ha sido paciente con la humanidad. Sin embargo, este periodo está llegando ya a su fin. En la enseñanza pasada de las señales antes del fin, ¿se acuerda que la pregunta segunda creo que era? Los discípulos le preguntaron ¿cuándo será el fin de la gracia? Y ahora ampliando un poco más, en Apocalipsis 8, verso 1 al 5, dice, pongamos atención a esto es lo que más me interesa. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar. Eso quiere decir de que este incensario, que es el mismo incensario espiritualmente, solo que allá en el cielo, es el mismo incensario que estaba en la época de Moisés. Y si usted recuerda, ese incensario tenía las oraciones. Acá, este ángel está con el incensario y dice que lo añade todas las oraciones de los santos. Eso quiere decir que habla de multitud de personas. Está juntando todas las oraciones. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. Eso quiere decir de que todas las oraciones de estas personas subieron con Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El séptimo sello habla de que el incensario fue arrojado. Las oraciones las recibe Dios, el incensario queda vacío y lo arrojan a la tierra. Esto marca el fin de la gracia. El séptimo sello marca el fin de la gracia. Alguien podrá decir, eso quiere decir de que los 6 sellos anteriores ya fueron abiertos. Ese es un estudio que vamos a tener más adelante. Vamos a hablar de en qué momento fueron abiertos los sellos. Cómo el Cordero fue abriendo los sellos. Pero en especial, este séptimo habla del incensario fue arrojado y marca el fin de la gracia. El séptimo sello, acá también se lo voy a colocar, el séptimo sello abre lo que son las 7 trompetas. Cuando se abrió el séptimo sello, los ángeles toman las 7 trompetas. También será un estudio futuro lo de las 7 trompetas, si el Señor lo permite. Por último, le quiero leer en Apocalipsis 8, 12 y 13, que dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un águila. Acá le cambié la versión, en una versión dice ángeles, en la Reina Valera dice ángeles, sin embargo en otra versión dice águila. Volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz. ¿Cómo estaba el águila? Volando. ¿Qué decía el águila? Ay, 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 3 ayes de los que moran en la tierra, a causa de los otros ataques de trompeta que están por sonar. El cuarto ángel tocó la trompeta. ¿De qué habla esto? De la cuarta trompeta. La cuarta trompeta hace que el águila vaya volando. Me llama la atención que dice que también la luz se apaga. ¿Se acuerda que Jesús dice en Mateo, vosotros sois la luz del mundo? Pero aquí dice, ya no hay luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. Si ya no hay luz, significa que la iglesia se irá. Se está yendo. El águila simboliza a la iglesia. Eso habla del arrebatamiento, del rapto, de la parucía de Cristo. El séptimo sello, se acabó la gracia. Y en la cuarta trompeta viene el arrebatamiento. Como un resumen le quise colocar esto, hermano. Con la ascensión de Cristo al cielo, inicia la gracia. Con la ascensión de la iglesia al cielo, termina la gracia. Este es el periodo de la gracia. Vivamos conforme a la medida de fe que a cada uno de nosotros se nos fue dada. El tiempo está cerca.
no nos pongamos tristes o desdichados. Al contrario, sintámonos gozosos, alegres, porque ya nos vamos con el Señor al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco la oportunidad que diste de poder compartir un mensaje conforme a tu escritura. Señor, que esta palabra haya quedado en el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendigo a todo aquel que la escucha, Señor, y que pueda llegar a muchas personas que lo necesiten. Gracias, Cristo, porque a través de tu gracia hoy tenemos entrada con el Padre y también, Señor, la salvación que tú nos diste, algo inmerecido. Pagaste por nosotros en la cruz del Calvario. Esperamos tu venida con ansia, Señor, con gozo, creyendo, Padre, de que volverás por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero podamos reunirnos la próxima semana. Bendiciones.